Hay una pregunta que rara vez nos atrevemos a hacer. ¿Con quién debería vivir un anciano? No me refiero a quien lo cuida, ni a quien lo visita de vez en cuando, sino a algo mucho más profundo. ¿Quién es capaz de verlo todavía como una persona completa? ¿Quién sabe escuchar su silencio sin incomodarse? ¿Quién puede sentarse a su lado sin tratar de cambiarlo? A partir de los 60, muchos comienzan a sentir que el mundo ya no tiene un lugar para ellos, que su voz interrumpe, que su cuerpo molesta, que su alma, sí, su alma, ya no interesa. Y es allí donde empieza el verdadero peligro. No es la enfermedad, no es la muerte, es la soledad emocional, esa que no se cura con pastillas, ni con televisión, ni con visitas apuradas. En este video, desde la mirada profunda y cruda de Sigmund Freud, vamos a explorar una de las decisiones más importantes y menos habladas de la vejez. ¿Con quién compartir los últimos capítulos de la vida sin perder el alma por el camino? Si sientes que estos temas merecen más luz, más profundidad, más verdad, suscríbete a El Faro Interior. Aquí hablamos de lo que otros prefieren callar, porque todos, tarde o temprano, necesitaremos una respuesta. ¿Con quién debe vivir un anciano? El crepúsculo del yo, la vejez como etapa psicológica. A partir de los 60, aunque en algunos casos llega antes y en otros un poco después, el ser humano entra en una etapa singular de su desarrollo psíquico. Una etapa que yo, desde una mirada psicoanalítica, llamaría el crepúsculo del yo. La imagen no es casual. Así como el crepúsculo es esa luz tenue que anuncia el fin del día, la vejez es ese tiempo vital donde las luces del deseo externo se atenúan, pero donde también aparece una claridad nueva, más introspectiva, más esencial. Este no es un diagnóstico sombrío, ni una concesión al fatalismo. Todo lo contrario. Es, en realidad, una invitación a mirar esta etapa con los ojos que merece, no como una decadencia, sino como una transformación del aparato psíquico. Durante décadas, el yo humano ha estado ocupado en construir, conquistar, reproducirse, competir, seducir, criar, trabajar. Las pulsiones, especialmente las sexuales y agresivas, han tejido relaciones, instituciones, familias, empresas. Se ha invertido energía libidinal en el mundo, en los hijos, en el estatus, en los logros. Pero el tiempo pasa, y el mundo que antes era campo de batalla se convierte en escenario de contemplación. El anciano ya no desea, al menos no del mismo modo, construir imperios ni fundar dinastías. No porque haya perdido las capacidades, sino porque el deseo cambia de dirección. La libido se retira del exterior para reorientarse hacia adentro, hacia la memoria, hacia el balance, hacia la reconciliación con lo vivido. Esto es crucial. La vejez no es una renuncia al deseo, es una reconfiguración de sus rutas. El yo anciano busca sentido, no conquista. Busca ser escuchado más que admirado. Busca presencia, más que rendimiento. Y en este proceso introspectivo, surge una pregunta aparentemente simple, pero cargada de implicaciones profundas. ¿Con quién vivir? Porque ya no se trata solo de convivencia funcional. Se trata de quien puede estar cerca sin invadir, de quien puede acompañar sin infantilizar, de quien puede ser testigo de este nuevo yo sin reducirlo al cuerpo envejecido que lo contiene. La pregunta no es tanto logística como existencial. En ella se anuda el deseo de pertenencia con el miedo a la pérdida del control. Por eso digo que no es una pregunta banal, sino un síntoma psíquico, el reflejo de un conflicto profundo. ¿Cómo puedo seguir siendo yo mismo, si ya no soy quien fui? ¿Cómo puedo estar con otro, sin desaparecer en sus cuidados? ¿Cómo ser acompañado sin perder la dignidad del yo? La vejez, así entendida, es una travesía interior. Y como todo viaje real, necesita de una presencia al lado, pero no de un guía que imponga dirección, sino de alguien que camine al ritmo del alma envejecida, sin temor ni prisa. La ilusión de la autosuficiencia. Prefiero estar solo que ser una carga, no necesito ayuda, estoy bien, me las arreglo solo. Estas son frases que escuché muchas veces en mi consulta, especialmente de aquellos pacientes que estaban ya transitando los años del ocaso. A simple vista,
podrían interpretarse como expresiones de valentía o de carácter. Pero desde la perspectiva del inconsciente, suelen revelar algo más profundo y más frágil. La autosuficiencia en la vejez, cuando se convierte en consigna férrea, es muchas veces una defensa narcisista. No una fortaleza genuina, sino un escudo que el yo levanta para no enfrentarse a su mayor temor, volver a depender. Y es lógico. Durante toda la vida adulta, el sujeto ha construido su identidad en torno a su capacidad de sostenerse solo. Ser útil, autónomo, eficaz. Estas son cualidades que la sociedad moderna ha exaltado como pruebas de valía personal. Pero cuando el cuerpo comienza a decaer, cuando la memoria falla, cuando el ritmo del mundo se acelera y uno queda atrás, la identidad se tambalea. Aceptar que se necesita ayuda no es fácil. Porque pedir ayuda, para el yo envejecido, remite a la infancia, al estado de dependencia total en que uno era vulnerable y absolutamente expuesto al deseo del otro. Y el anciano teme ese retorno, teme ser reducido a un objeto de cuidado, a un caso, a una lista de pastillas o tareas de higiene. Es aquí donde el orgullo puede volverse una trampa. La insistencia en vivir solo, en no molestar a nadie, en no mostrar flaqueza, puede convertirse en una forma de autoaislamiento emocional. Y lo peor, el anciano que dice no necesitar a nadie, rara vez convence a los demás, pero casi siempre logra convencer a sí mismo, al precio de negar su anhelo más profundo, ser acompañado desde el afecto, no desde la obligación. Hay una verdad que puede incomodar, pero también liberar. No hay dignidad sin vulnerabilidad. Aceptar que uno necesita a otro no es debilidad, es humanidad. Y si uno no puede aceptar su vulnerabilidad, tampoco podrá recibir el amor genuino. Porque el amor, ese vínculo profundo que Freud nunca desestimó, por más que lo analizara con bisturí, no se da entre invulnerables, sino entre aquellos que bajan la guardia, que se dejan ver en su fragilidad. La vejez, por tanto, exige una reconciliación con la dependencia. No como un castigo, sino como una oportunidad, la de vivir relaciones más honestas, más tiernas, más libres del orgullo juvenil. En última instancia, el problema no es vivir solo, es negarse a ser visto en la necesidad, como si eso restara valor a la vida. Pero lo cierto es que, al permitirnos ser necesitados y necesitar, abrimos la puerta a una forma de amor que ya no exige, no reclama, no compite, solo acompaña. Los hijos, amparo o riesgo. Con frecuencia, los ancianos optan, o se ven obligados, a vivir con sus hijos. A simple vista, esto parece natural, incluso deseable. La familia se reúne, los lazos se reafirman, y el ciclo de la vida parece cerrarse con una cierta armonía. En los mejores casos, esta convivencia activa un flujo de afecto genuino. El padre o la madre aportan su experiencia, los nietos escuchan historias que solo ellos pueden contar, y el hogar se llena de una calidez que solo la intergeneracionalidad puede ofrecer. Cuando esto ocurre, el anciano no se siente una carga, sino una presencia valiosa, que orienta sin imponer, que observa sin juzgar, que aporta sin exigir. Es una relación que no se basa en el deber ni en el miedo, sino en el agradecimiento mutuo. El hijo reconoce todo lo recibido y, en ese reconocimiento, responde con cuidado, no con culpa. El anciano, a su vez, se deja cuidar sin humillación, porque se sabe amado. Pero debo decir, con la sinceridad que impone el análisis, que este escenario ideal no es siempre la norma. En mi experiencia, hay muchos casos en los que la convivencia entre padres ancianos e hijos adultos se vuelve una trampa emocional silenciosa. ¿Por qué? Porque en muchos hijos habita una culpa inconsciente. Una culpa que no se ha elaborado, pero que opera. Puede nacer de años de distancia emocional, de una adolescencia rebelde, o simplemente del vértigo de ver en el rostro del padre los rasgos de la vejez propia que se avecina. Porque no lo olvidemos, los padres envejecidos actúan como espejos temporales. Nos recuerdan lo que seremos, y nos confrontan con lo que aún no hemos hecho. Y la culpa, cuando no se trabaja, no siempre se transforma en amor. A veces muta en irritación, o en cansancio. El hijo, desbordado por su propio ritmo vital, empieza a ver al anciano como una molestia. No lo dice, pero lo transmite, en la mirada, en el gesto impaciente, en la mínima falta de escucha. El padre,
que alguna vez fue el centro de la vida familiar, se vuelve ahora una figura periférica, tolerada más que bienvenida. En este contexto, el hogar puede volverse un campo de tensión constante. El anciano camina en puntas de pie, evitando molestar, mientras que el hijo se debate entre el amor filial y el deseo de recuperar su espacio. Ninguno de los dos lo expresa abiertamente, pero ambos lo sienten. Entonces, lo que pudo ser un refugio se convierte en una zona de resentimiento latente. ¿Qué hacer entonces? La respuesta no es unívoca, pero sí hay una orientación posible: no imponer la convivencia como única prueba de amor. A veces, lo más saludable no es vivir bajo el mismo techo, sino preservar una cercanía afectiva sin exigir la proximidad física constante. Acompañar, sí, pero sin que ninguna de las partes quede anulada en su autonomía. Es posible, y deseable, construir una relación de amor entre padres e hijos adultos que no se base en la obligación, sino en el respeto. Y para eso, es necesario reconocer que cuidar no es lo mismo que controlar, y que ser cuidado no equivale a perder la dignidad. Hay casos en los que lo mejor que puede hacer un hijo por su padre es ofrecerle no un cuarto en su casa, sino un lugar en su vida, más allá del espacio físico. Escucharlo, llamarlo, invitarlo, y al mismo tiempo, permitirle al anciano decidir dónde y cómo quiere vivir sus últimos años, sin imponerle modelos de convivencia que no le corresponden. La compañía elegida, amistades tardías y parejas del ocaso. Hay un fenómeno fascinante que aparece con mayor frecuencia en la vejez de lo que uno podría imaginar: la aparición de amistades nuevas, y en algunos casos, de relaciones amorosas inesperadas. Y es que, contra todo pronóstico, la vejez no anula la capacidad de vincularse. Más bien, la depura. Al retirarse el deseo de ascenso social, la urgencia erótica, la competencia por reconocimiento, las relaciones se vuelven más libres y más honestas. Uno ya no necesita impresionar. Ya no tiene que demostrar nada. Lo que busca, simplemente, es compañía real. En este sentido, las amistades de la vejez suelen tener una textura distinta. Ya no se forman en el aula, en la oficina o en el club, sino en espacios más humildes y cotidianos: la plaza, la farmacia, el taller de escritura, el banco del parque, la residencia compartida. Allí, entre actividades simples y silencios compartidos, pueden hacer una forma de intimidad serena que el joven nunca sospechó. También es más común de lo que se piensa el surgimiento de parejas en la tercera edad. Y esto, que algunos podrían ver como excentricidad o capricho, es, desde la perspectiva de Eros, un acto profundo de vitalidad. Porque el deseo, ese motor esencial que nos habita desde el inicio, no se extingue con los años, sino que se transforma. Ya no se trata de la pasión desenfrenada ni del cortejo romántico plagado de promesas. Se trata, más bien, de una ternura que ha hecho las paces con la finitud. De un deseo que ya no exige eternidad, sino presencia real. Un cuerpo al lado. Una mirada que entienda. Una voz que no apure. Este tipo de compañía, elegida y no impuesta, tiene un valor terapéutico inmenso. Porque el anciano, al sentirse escogido nuevamente, no como obligación sino como deseo, revive algo fundamental: la sensación de ser todavía deseable, todavía digno de amor, todavía capaz de ofrecer algo al otro. Las comunidades de convivencia entre personas mayores, ya sean residencias, viviendas compartidas o entornos afines, pueden ser espacios fecundos para este tipo de vínculos. No son prisiones. Cuando están bien diseñadas, pueden ser laboratorios de afecto tardío, donde cada uno, desde su historia, encuentra nuevos espejos en los que reflejarse sin vergüenza. Y en estos espacios, los silencios compartidos valen más que 1000 palabras. Porque lo que busca el anciano ya no es ruido, ni estímulo constante, ni drama amoroso. Lo que busca es consuelo, complicidad, serenidad. Es decir, lo mismo que buscamos todos, desde que nacemos. La diferencia es que, en la vejez, el amor y la amistad se despojan de sus máscaras. Y lo que queda es lo esencial. Estar con alguien que no te juzgue por tu lentitud, por tus arrugas, por tus olvidos. Estar con alguien que simplemente quiera estar. El mayor riesgo, la soledad silenciosa. He dicho antes, y lo repito, que vivir solo puede ser una decisión digna,
incluso liberadora, cuando es producto de una voluntad consciente. El problema comienza cuando esa soledad no es una elección, sino un resultado de la pérdida, del abandono, del miedo, del olvido. Y entonces, la soledad ya no es silencio, es silenciamiento. Ya no es paz, es desvinculación. Ya no es autonomía, es aislamiento emocional. En mis años de consulta, vi numerosos casos de ancianos que vivían solos. Algunos lo llevaban bien, tenían sus rutinas, sus llamadas, su jardín, su ajedrez. Pero otros, muchos más de los que la sociedad quiere admitir, se iban apagando lentamente, no por enfermedad física, sino por inanición afectiva. Nadie los tocaba, nadie los miraba a los ojos, nadie les pedía una opinión ni les preguntaba por sus recuerdos. Y hay que decirlo sin eufemismos, el yo humano no puede sostenerse indefinidamente sin otro yo que lo valide. La mente, sobre todo en la vejez, necesita de testigos, de alguien que escuche no solo las palabras, sino también las pausas entre las palabras. Que sepa que aquel que repite 1000 veces la misma anécdota no ha perdido la memoria, sino que está buscando una confirmación de que su vida valió la pena. Cuando no hay nadie que escuche, uno empieza a hablar consigo mismo. Al principio, puede parecer un recurso sano, un diálogo interno, un ajuste emocional. Pero si ese monólogo se sostiene en el tiempo, y si además está cargado de culpas antiguas, duelos no elaborados o heridas no nombradas, el yo comienza a erosionarse desde adentro. La repetición de pensamientos sin contraste puede convertirse en rumiación, y la rumiación en angustia, y la angustia en desesperanza. Es entonces cuando aparece la verdadera amenaza de la vejez, no el deterioro físico, sino la desconexión emocional. Una persona mayor que vive sola necesita redes afectivas, aunque no sean presenciales. Basta, a veces, con una rutina compartida, el saludo diario de la vecina, la llamada semanal del nieto, el paseo con otros jubilados al mercado. Basta con saber que uno ocupa un lugar en la vida de alguien más. La salud mental del anciano no depende, como suele creerse, solo de la medicación, el descanso o la alimentación. Depende, sobre todo, de sentirse todavía parte del mundo, de saber que su risa todavía alegra a alguien, que su silencio todavía es acompañado, que su historia todavía interesa. En última instancia, la soledad no mata por falta de compañía, sino por falta de significado. Y eso es algo que todos, familia, vecinos, sociedad, deberíamos tener muy claro. Entonces, ¿con quién? Llegamos a la pregunta esencial. ¿Con quién debe vivir un anciano? Y la respuesta, aunque incompleta, no es simplemente con quien lo cuide. No basta con que lo asistan. No basta con que le preparen comida o le midan la presión. Eso es necesario, sí, pero no es suficiente. El anciano debe vivir con quien respete su biografía, con quien no lo trate como un niño, ni como un mueble antiguo, ni como una carga moral. Debe vivir con quien vea más allá del cuerpo gastado, con quien escuche sus pausas y no se burle de sus repeticiones. Con quien entienda que dentro de ese cuerpo encorvado sigue viviendo alguien lúcido, deseante, contradictorio, profundamente humano. A veces, esa persona será un hijo o una hija que ha aprendido a cuidar sin dominar. Otras veces será una pareja tardía, que llega como un regalo inesperado del destino. Otras, un amigo de toda la vida que ofrece café, cartas y silencio compartido. Y en muchos casos, será una comunidad elegida, con la que compartir la última estación de la vida en mutua compañía y comprensión. Pero en todos los casos, lo importante es esto: que la compañía no anule, sino revele. Que no sea una celda asistencial, sino un espejo amoroso. Que no busque corregir, sino acompañar. Y sobre todo, que no tenga miedo. Miedo de la vejez, miedo del dolor, miedo de la muerte. Porque un anciano no necesita que lo animen con frases vacías. Necesita a alguien que se atreva a mirar con él lo que queda, lo que duele, lo que fue. Y que, aún así, se quede. ¿Con quién debe vivir un anciano? Con quien no lo vea como alguien que está terminando, sino como alguien que aún tiene algo que decir. Epílogo: la última etapa no es el final.
Vivir en la vejez no es simplemente esperar la muerte. Es, en el mejor de los casos, reorganizar el deseo. Y el deseo, como bien aprendí en todas mis investigaciones, es la única fuerza que puede vencer al miedo, incluso al miedo de envejecer, de estar solo o de morir. Por eso, querido oyente, si tienes un anciano en tu vida, no te preguntes solo dónde debe vivir, sino también, ¿cómo puedo habitar su mundo con él, aunque sea un rato? Y si tú eres ese anciano, recuerda esto, aún puedes elegir, no solo con quién vivir, sino cómo vivir contigo mismo. Quizás nunca lo habías pensado así, pero en la vejez no se trata solo de a quien tienes cerca, sino de cómo te hacen sentir cuando estás con ellos. ¿Eres aún una historia viva? ¿O apenas una responsabilidad que se tolera? No hay respuesta única, ni fórmula perfecta, pero sí hay algo que debe mantenerse siempre, hasta el final: la dignidad del alma, el derecho a ser escuchado, a ser recordado, a seguir deseando, aunque el cuerpo duela, a seguir amando, aunque el mundo corra sin ti. Y ese derecho empieza ahora, no cuando cumpla 60, sino hoy, porque si aprendemos a mirar la vejez con otros ojos, también sabremos acompañarla mejor, en nosotros y en los demás. Si este mensaje ha tocado algo en ti, aunque sea una grieta pequeña, suscríbete a El Faro Interior. Aquí no vendemos esperanza en cápsulas, ni soluciones vacías. Solo encendemos una luz donde otros apagan la conversación. Gracias por estar. Y si puedes, quédate un poco más.